Buenos días, jóvenes de tercero técnico. Vamos a hablar de la materia de introducción a la economía. Ahora bien, acuérdese que el contenido y el tema que estamos hablando, jóvenes, es la relación de la economía con otras ciencias. Esta es la clase 5 de introducción a la economía y con otras ciencias que se relacionan con la economía de mercado, con la economía externa, con la economía interna, con la economía mixta, con la economía política y con la economía positiva. Ahora bien, la economía de mercado es conocida también como economía de mercado libre. Y una economía de mercado libre es donde prácticamente los recursos se dejan a ser distribuidos por la operación de la oferta y la demanda. Este término es usado por los economistas por no referirse directamente al vocablo economía capitalista. Ahora bien, vamos a hablar de las economías externas. Estas surgen de la expansión de la industria en conjunto. Son las economías de escala de que se logran en una empresa o industria y resultan en la especialización y la mejor utilización de grandes factores de producción indivisibles. El crecimiento de las industrias de transformación lleva al desarrollo de las industrias productoras de bienes intermedios, complementarios, accesorios y repuestos. No obstante, un ejemplo típico de esto lo constituye la industria del automóvil, la cual impulsó la producción de neumáticos, del vidrio, del cuero y el plástico, de las que obtiene suministros. Esto es prácticamente una economía de escala. Hablando de las economías internas, son las obtenidas por medio de modificaciones en la economía de escala, de producción, que ocasiona reducción de los costos de producción en una empresa. Las economías internas provienen del empleo de factores de producción fijos e indivisibles, los cuales son utilizados más eficientemente a mayores niveles de producción y cuyos sustitutos de pequeñas escalas son muy ineficientes. El caso típico es cuando una empresa se constituye en gran compradora de materias primas, las que pueden adquirir más económicamente de una empresa pequeña. El desarrollo de las economías internas podría llevar a que las empresas crecerían indefinitivamente y en consecuencia desaparecería la pequeña empresa. En la práctica, sin embargo, las deseconomías de escala pueden contrarrestar a las economías de escala, sobre todo por la complejidad del control administrativo que surge cuando las empresas se vuelven enormes. O sea, economías de escala, deseconomías de escala. Ahora bien, también hablaremos de las economías mixtas. Las economías mixtas no son más que un proceso intermedio del sistema capitalista, en el cual algunos medios de producción son de propiedad privada y otros de propiedad pública. En la economía mixta, la asignación de recursos y el nivel de actividad lo deciden los individuos, las empresas, las cooperativas, los organismos públicos y las autoridades del gobierno. Siempre prevalece la concentración de la propiedad de los bienes de producción. Aunque existen impuestos y transferencias sociales, como los sistemas de producción y seguridad social, la asistencia médico-social y los servicios educativos que son financiados con los impuestos, en la actualidad puede decirse que la mayoría de las economías son mixtas. También hablaremos de la economía política. La economía política es aquella que presenta un aspecto técnico y un aspecto social. El aspecto técnico lo estudian las ciencias naturales y técnicas, la física, la matemática, la química, la mecánica, la metalúrgica y la agronomía. La economía positiva o política estudia el aspecto social de la producción,
las relaciones sociales de producción, o sea, las relaciones económicas entre los hombres. La economía política, escribió Lenin, no se ocupa de modo alguna de la producción, sino de las relaciones sociales de los hombres en la producción, del régimen social de la producción. La economía política estudia las relaciones sociales de producción en su interdependencia con las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas y las relaciones de producción unidas forman de modo de producción dentro de una sociedad basada en la propiedad privada y en la explotación del hombre por el hombre. Los conflictos entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción toman cuerpo en la lucha de clase. En estas condiciones, la situación del viejo modo de producción por el nuevo se lleva a cabo mediante las revelaciones sociales. Ahora bien, por último hablaremos de la economía positiva. La economía positiva se ocupa de las proposiciones acerca de lo que es, más bien de lo que debe de ser, es decir, se ocupa de hipótesis en desarrollo. Pueden ser refutadas por una prueba objetiva práctica, por ejemplo, que si el tipo de interés sube, la demanda de dinero bajará, que si la inversión aumenta, se elevará el ingreso nacional, que las empresas producen a nivel la cual utilidad es máxima. Todas estas son proposiciones positivas, al contrario de las proposiciones de tipo normativo. Por ejemplo, el desempleo debe ser más bajo. La política económica se realizará si la gente con ingresos amplios compensara a la gente de bajos ingresos y aún así quedará en mejor situación económica. El fondo de una proposición positiva es, por consiguiente, que se ocupa de hechos y no de valores de la ética. Es así como hemos hablado acerca de este contenido. En las clases virtuales de Zoom estaremos ampliando más este contenido de las relaciones de la economía con otras ciencias. Pasen feliz día, jóvenes.